Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 30 de octubre del 2023, es lunes y ya casi se nos acaba el mes para dar paso al Día de Muertos. Vámonos por la lectura de algunas efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día, el resumen del resumen y un poquito más. En 1481, muerto el rey Axayácatl, asciende al gobierno de la Gran Tenochtitlan Tizoc, hermano del finado y de Ahuizotl. Tizoc hace la guerra al reino de Meztitlán, hoy estado de Hidalgo, pero la pierde. Derriba el templo de Huitzilopochtli y construye el Gran Teocalli. En 1520, desde Segura de la Frontera, hoy Tepeaca, Puebla, Hernán Cortés fecha y envía al emperador Carlos V, rey de España, su segunda carta de relación, una de las más largas, de aproximadamente 40,000 palabras, en la que informa de las tierras y provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en Yucatán y otros asuntos. En 1817, Fray Servando Teresa de Mier es apresado en Soto la Marina, hoy estado de Tamaulipas, donde había desembarcado desde abril de este año y luego es conducido a la Ciudad de México, desde donde en esta fecha se le envía hacia España por considerársele reo peligroso. Ha de fugarse llegando a La Habana. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, Francisco Ignacio Madero González, quien ha de distinguirse por combatir a la dictadura de Porfirio Díaz e iniciar la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Al respecto de él te dejo en la parte de abajo una semblanza para que profundices en su conocimiento. En 1881 es declarado como el primer hombre ilustre de México el licenciado Miguel Ruelas, quien fuera distinguido jurisconsulto y político zacatecano, calificado como prohombre de la Reforma. Fue secretario de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Porfirio Díaz, del 27 de enero de 1879 hasta su muerte el 22 de septiembre de 1880. En 1885 muere en la Ciudad de México el poeta, novelista e historiador de origen español, Niceto de Zamacois, a la edad de 65 años. Hizo importantes contribuciones historiográficas y periodísticas. Colaboró con Hilarión Frías y Soto y con Ignacio Ramírez en la publicación litográfica costumbrista llamada Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, obra colectiva que contiene 33 artículos. Nace el 20 de marzo de 1820 en Bilbao, España. En 1890 nace en Yucatán Rosa Torre González, quien a sus 14 años se incorpora a la lucha revolucionaria. Sirvió como espía de los constitucionalistas durante el gobierno de Victoriano Huerta. Con el general Salvador Alvarado sirvió como enfermera en su columna militar. Fue electa vicepresidenta de la Liga Panamericana de la Mujer en la región Norteamérica. En 1899 nace en Nanacamilpa, Tlaxcala, la fundadora y feminista Elvira Trueba. Siendo hija de un ferrocarrilero, estudió en un internado de 1908 a 1920. Empezó a trabajar en el ferrocarril mexicano como mecanógrafa. Allí buscó la forma de organizar a las trabajadoras para lograr tener los mismos derechos escalofonarios que sus compañeros. Durante 1921 participó en la primera huelga de los ferrocarriles, fundadora de la Unión de Mujeres Americanas que luchaba por el derecho al voto femenino. En 1900 nace el compositor mexicano Agustín Lara, el Flaco de Oro, uno de los creadores musicales más prolíficos que ha tenido el país. Entre cerca de 700 temas figuran Mujer, Noche de Ronda, María Bonita y Granada, este último de fama internacional. Él muere el 6 de noviembre de 1970. En 1902 nace la pintora mexicana María Izquierdo, referencia cultural obligada de este país durante las décadas de los 30 y los 40.
A lo largo de su vida pinta alrededor de 1000 cuadros que transitan del culto a la religiosidad a lo popular. Muere el 3 de diciembre de 1955. En 1906 nace en San Luis Potosí, del mismo estado, la escritora Matilde Cabrera y Piña de Corsi. Ella realizó en su ciudad natal sus estudios primarios. Después estudió en Estados Unidos, Italia y España. En Berlín se graduó en puericultura. Tuvo a su cargo las emisiones culturales en español del Radio Berlín de 1939 a 1942. Escribió cuento, novela, relatos históricos, geográficos y de viajes. En 1925 nace en Córdoba, Veracruz, el filósofo Fernando Salmerón, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana en 1948, maestro y doctor en Filosofía por la UNAM. Fue investigador de esta institución y director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue también fundador, profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana, así como secretario general y rector de la misma. En el ámbito internacional te tenemos algunas efemérides. En 1804 nace en Argentina la educadora Bienvenida Sarmiento, fundadora de establecimientos de educación en su país y en Chile. Ella muere el 21 de marzo de 1900. En 1871 nace el escritor y poeta francés Paul Valéry, cuya obra presenta un conflicto entre la contemplación y la acción que debe resolverse artísticamente para captar el sentido de la vida. Muere el 20 de julio de 1945. En 1885 nace el poeta estadounidense Ezra Pound, quien destaca también como ensayista y crítico de la llamada Generación Perdida, dedicada al rescate de la poesía antigua para ponerla al servicio de una concepción moderna, conceptual y al mismo tiempo fragmentaria. Muere el 1 de noviembre de 1972. En 1910 nace el poeta español Miguel Hernández, cuya poesía se caracteriza por su intenso lirismo. Sus poemas tratan sobre el amor, la muerte, la guerra y la injusticia. Él muere el 28 de marzo de 1942, muy joven. En 1938 ocurre el pánico en varias ciudades de Estados Unidos como Nueva Jersey y Nueva York al emitirse por radio la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Muchos oyentes se incorporaron tras la advertencia de que era una ficción y pensaron que realmente estaba sucediendo una invasión alienígena. En 2004 muere el arquitecto e historiador español Fernando Chueca Goitia. Entre sus trabajos figuran una ampliación del Museo del Prado y la publicación de obras como Historia de la Arquitectura Española y Edades Antigua y Media. Nace el 29 de mayo de 1911. En 2009 muere el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss, fundador de la antropología estructural, introductor en las ciencias sociales del enfoque estructuralista y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Él nace el 28 de noviembre de 1908. En 2016, por primera vez en cientos de años, la piedra de mármol sobre la tumba de Jesucristo en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén es levantada como parte de las renovaciones históricas realizadas en ese sitio. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia y amigos. Ve a nuestro blog para que leas la colección más grande de efemérides. Ve también a leer nuestras semblanzas.